has hecho un galán. Hombre, bueno, no iba a ser menos de mí. Ahora voy a presentaros a otro. Simón Pelotes, que yo un pelotero de la de mi madre, ya veréis. No para de hacer la pelota. Si no me creéis, ya veréis. Me voy a marchar, estoy que no me aguanto, fía. Demasiada charana para mí. Estoy todo el día de rodillas en la cueva con un reuma que no puedo con él. Sáquenme aquí a estas horas, ¿tú crees que yo normal? El mi fío, bueno, está de charana todo el día, pero... voy para allá. Cristo, yo iré a tu reino. No permitas, oh Jesús, que vaya al infierno. Cristo, que más pruebas necesitas de tu fuerza sobre esta multitud. El poder de Roma aniquila, tú podrás librarnos de la esclavitud. Si te quiero, me has visto cantar. Voy a ponerme a salvar. Dime que si creo en ti voy a poderme salvar. Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino. No permitas, oh Jesús, que vaya al infierno. Deben ser más de 30,000 que harían cualquier cosa por ti, dispuestos incluso a morir. Al menos 20 o 30,000 siempre te están escuchando. Diles que a Roma hay que odiar. Tú tendrás mucho más poder y nosotros uno más. Tú tendrás poder y gloria por siempre, por siempre, por siempre. Tú tendrás poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú tendrás poder y gloria por siempre, por siempre, por siempre. Tú tendrás poder, tú tendrás gloria, tú tendrás poder, tú tendrás gloria, tú tendrás poder, tú tendrás gloria. Por siempre, por siempre, tú tendrás poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Vale! Sí, sí, sí. Aleluya, hermanos, aleluya. Ya vos dije que era un pelotero este, Bueno, ahora en el long play, en la versión original, ahora van para un lado para otro, pasen mucha fame, van por el desierto, luego montense en un crucero y crucen por ahí por el Caribe y tal. Pero vamos directamente ya, la pasen. Aquí ya cuando se tuerce ya. Cosa mala. Los sacerdotes estos del templo que están ahí todo el día lloriados también, estaban cansados de tanta bulla, tanto grigay, y decidieron cargárselo. En antes que fue la cosa más. Cogieron, vamos a cortar por lo sano. El caso es que fueron a hacer una visita a Judas, a ver si lo conseguían montar. Y él era muy bravo. Espera, que tengo el manto así. El caso que fueron a un talud y él pasaba de ellos.
Pero hay amigo, cuando sacaron la bolsa con les perres, cambió la cosa. Entonces la siguiente canción llámase Dinero Ciguao. Yo no soy un chivato, tampoco un gastón. Costó mucho tiempo y he pensado mucho antes de venir. No juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por perderme por vanidad. Dije, no soy condena. Hago porque creo que ya tengo que ver, porque soy el único que sabe ver que Cristo de los mares se escapará y todos sus planes se cumplirán. No juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por perder ni por vanidad. Dije, no soy condena. Ana, si explico y así lo comprenderás. Caifás con tu experiencia lo entenderás. Cómo les proceder y la solución. Y sé que odias de obligación. No juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por perder ni por vanidad. Dije, no soy Basta de excusas, no te justifiques. Y lo que sepa con temas de amor podemos tender. Así fue su rey, tú sabes su vida, nosotros la ley. Si tú no te entregas, habrá recompensa. Denarios de plata yo te pagaré. Basta que digas dónde se encuentra. A solas de noche y le prenderé. No te preocupes, tenemos de más. No debes cogerlo, te lo ganarás. Verás lo que puedes hacer si lo coges. Limosna a los pobres, cualquier bonacción. Yo sé tus motivos, yo sé lo que sientes. No hay plata igual que una pequeña gratificación. el huerto de Getsemaní. Vais enterando todos del culebrón. Vais cogiendo el culebrón, ¿no? Y es de estos de los buenos, medio. Y es que es muy complicado, fíjate. Yo tengo que... Bueno, y el mi fío, y tengo que ir leyendo la chuleta. Sí, oye, más bueno. Canta como Los Ángeles, ¿eh? Ay, calla. Yo sufrí toda la vida. Inocente, igual que él, salió igual que mí. Un inocente. Pregúntenme los amigos cuando voy al bingo. Digo, ¿cómo llegué tú con lo lenguatera que llegues y tal y cual? Digo, no, yo sentéme en la taza y había ahí una cosa y fue un accidente. Pero mira qué guapo salió él. Da gusto verlo. Bueno, el caso. El Mise Susín, que bobo no yera,
ya veía venir lo que se venía encima. Total, que decidió xuntar a todos los acólitos y a los esbirros, que alguno bueno era, pero otros mala compañía, ya lo dije yo desde el principio. El caso que decidió xuntarlos y hacer una fartura, en plan chigres, picha, venga, pam, pum, pero a lo grande. En plan despedía, yo creo, porque él ya veía venir lo que se venía encima. El caso que este tema llámase Todos los chorizos. Abrimos reggaetón. Un aplauso para Peter, el Santo Pedro que nos va a orquestar ahora.